En el mundo mental de alguien que todos conocían en Konoha, el Kyuubi no Youko lloraba fuertemente mientras que con sus colas acurrucaba a un pequeño 8 años de edad. Muchos dicen que los demonios son seres hechos de odio y muerte, eso es cierto, pero también son seres con libre albedrío y como hicieron el Yombi y el Achibi, pueden dejar a un lado su naturaleza destructiva y tener una personalidad un poco más amistosa. Era la primera vez que el Biju de 9 colas lloraba por algo estúpidos humanos, pensó el zorro demoníaco con furia e ira desenfrenada, maldecía a Yondaime por su idiotez, maldecía a Kusina por su ingenuidad, maldecía a Mito por guardar secretos, maldecía a Madara por haberle puesto en este predicamento, maldecía al Sandaime por su hipocresía, en resumen maldecía a todos por lastimar a su último contenedor. A diferencia de lo que muchos piensan, Naruto Uzumaki tuvo una vida diferente a la ya conocida, su vida fue la consecuencia de la mala decisión que le costaría la estabilidad mundial en el futuro, y ese era, que Minato Namikaze no decirle absolutamente a nadie que Kusina Uzumaki fue su esposa, una simple decisión que volvió una mierda la vida de un pobre infante. El Kyuubi tenía que admitir que fue gracias a esa estúpida decisión que consiguió obtener un poco de humanidad, pero a la vez le dio una muestra más de lo asqueroso que es la raza humana. Minato Namikaze comenzó a salir con Kusina Uzumaki cuando era más joven y decidieron mantener su relación en secreto, en lo mayores de los secretos, tanto que el Sannin Jiraiya o el Sandaime Hiruzen Sarutobi supieran en lo absoluto. Después hubo una boda donde el único que fue como testigo de la boda fue el mismísimo Kyuubi, algo que le hizo gracia durante meses pero le hizo sentir un poco raro por ello. El matrimonio entre ellos continuó y parecía que era el amor más puro que el ser de chakra jamás había oído o visto, fue casi tal como la relación entre Rikutsenin y su esposa hace ya miles de años. A la luz del día, Kusina y Minato no se juntaban casi, para muchos parecía los mejores amigos, pero en la intimidad eran simplemente una pareja casada. Minato decidió mantener su matrimonio en secreto para evitar que sus enemigos tantos de Kumo e Iwa atacaran a su esposa, y cuando se enteró sobre el próximo nacimiento de su hijo, cometió el error de aún guardar el secreto. Kusina cometió su error en ser tan ingenua. Nombró al niño como Naruto al honor de uno de los libros que escribió su adorado sensei. Con el pasar el tiempo se hizo evidente que estaba embarazada e hizo público a algunos pocos el nombre de su hijo sin saber, asegurando el linaje del tercer Jinchuriki como Namikaze. Así pasó el tiempo y sucedió la tragedia del nacimiento del mocoso. Apareció aquel sujeto con un poder y aura que le recordó a Madara Uchiha, pero hubo algo diferente en el enmascarado que posteriormente sería conocido como Tobi. Liberó del cuerpo de Kusina al Kyuubi en una serie de sucesos donde la bestia fue controlada por el Sharingan. El Kyuubi terminó dentro de Naruto, sus padres murieron con una mayor parte de la población de Konoha y así inició la vida del tercer Jinchuriki del Kyuubi, claro, como si eso se le fuera a llamar vida. El Kyuubi tenía que admitirlo a regañadientes, la vida de Naruto fue peor que de lo que podía imaginar y todo fue por culpa de Minato, Kusina, Mito y Sarutobi. Mito debió de decirle a la población de Konoha que ella era una Jinchuriki, que explicara que era un Jinchuriki, obviamente no obtendría el rechazo de la aldea por haber sido la esposa del Sodaime Hokage, pero ella dudó y no lo hizo. Su estúpida decisión llevó a que Kusina no fuera conocida como una Jinchuriki, ciertamente ellas fueron sus peores carceleros. El Kyuubi siempre dirá que Naruto Uzumaki fue su mejor Jinchuriki que tuvo que soportar y lo puro que aún se mantuvo contra todo el dolor que padeció le impresionó cada vez más. El Sandaime fue la parte clave del asunto. Él no sabía quién era el niño pero le atribuyó como hijo de Kusina, pero al no saber que Naruto era hijo del Yondaime, se llenó de odio por respeto a la mujer de Uzu. Dejó vivir al niño pero no hizo jamás nada por él y en especial no puso la ley de no hablar sobre el Kyuubi o lo sucedido en aquel día. Solo tenía a él 24 horas vigilancia al niño para que no fuera lastimado físicamente. Pero no señor, el peor dolor siempre es el del corazón. Naruto fue oficialmente llamado el Jinchuriki del Kyuubi y como todos sus hermanos y hermanas vivió en el mismo infierno. Sin la protección o cuidado del Sandaime, Naruto vivía en la soledad absoluta. A los 3 años fue echado del orfanato y por el desprecio visible de la aldea hacia él, Naruto tenía que vivir en el bosque y tratar de sobrevivir en lo peores de los horrores que cualquiera puede imaginar. Los niños jamás se acercaban, todos le decían demonio, en más, Naruto aprendió su nombre fue en la primera reunión con el Kyuubi a los 5 años. Fue en un momento que Naruto fue apaleado por una gran turba de personas y el Kyuubi tuvo que poner chakra extra para que el chico no se muriera. La reunión fue de lo más interesante, en vez de mostrar odio, disgusto, miedo u otra clase de emoción, Naruto simplemente lloró de alegría, algo que cambiaría para siempre al Kyuubi. Al igual que Killer Bee, Yagura Odara, Naruto desesperado por la soledad recurrió al causante de su dolor, pero a diferencia
de los otros, Naruto solo quería a un amigo, no un arma para matar, no para volverse más fuerte u otra razón. Naruto simplemente quería un amigo. Y así fue, de manera extraña, la pureza en Naruto logró entablar con el Kyuubi que jamás dejó de sorprenderse del rubio, aun cuando todos le odiaban, aun cuando el Hokage era frío con él, aun cuando comía de la basura, aun cuando ya había sido apuñalado varias veces, aun cuando intentaron ahorcarle, aun cuando le prendieron fuego, todo eso y más tortura, el chico jamás sintió algún altivo de odio. No odiaba a nadie. Eso era innatural, la única vez que el Kyuubi había visto aquello fue 2 veces, el mismo Rikuzenin y su segundo hijo, porque el Rikuzenin fue bondadoso y de corazón puro con el que le dio un nombre, Kurama. El chico era tan puro, aún con todo el odio del mundo lo era, su ingenuidad y sinceridad hizo que el Kyuubi simplemente lo aceptara no como su carcelero sino como su amigo, a tal punto que le contó todo lo que sabía, y por ello fue que terminaron en la situación actual. Naruto sintió rabia, sí, sintió rabia pero no sintió odio hacia su padre como le explicó Kurama, pero después de un momento se llenó de alegría pura al haber sido hijo de un gran ninja y tuvo la idea de ser Hokage para quizás ser como el Mizukage Yondaime Yagura que al igual que él, tuvo que pasar por el odio de su aldea pero al final fue reconocido como tal, aunque no supo sobre lo sucedido de la guerra civil de Kiri. Naruto ilusionado sobre su nueva meta, una que quizás el Kyuubi tenía deseo de ayudar, fue hacia el Hokage y cometió el error de decirle sobre su descubrimiento, que era el hijo del Yondaime Hokage. Eso no le agradó a Sarutobi y eso fue por lo que el Kyuubi maldecía al hombre por hipócrita, hablando sobre la voluntad de fuego, del proteger a los demás para volverse más fuerte pero que si tenía la aptitud de tratar mal al chico, con frialdad e ignorar su existencia, claro que en ese momento gritó furioso de que lo que Naruto había dicho era una de mentira y presa del odio echó a Naruto fuera del edificio del Hokage y ordenó a Susanoo que no siguiera más al niño, que se la velara él mismo. Sin saberlo las palabras del Sandaime fue rumoreada después en las filas shinobis causando furia en ellos por las palabras de Naruto de creer que él fue el hijo del Minato, algunos lo pensaron tales como Clan Inuzuka, Aburame y Uchiha que siempre fueron parcial hacia el chico, pero eso no evitó que un tumulto de shinobis furiosos atacaran al rubio días después causándole un montón de dolor físico y peor, dolor emocional. Eso es lo que nos lleva a la situación actual, del por qué el Biju más poderoso de todos lloraba por primera vez en toda su existencia. Si uno podía ver fuera del paisaje mental quizás se podía entender. Actualmente la zona donde se encontraba era un poco alejado de lo que eran los restos de la aldea entre los árboles, una que desapareció durante en la primera gran guerra ninja, una pequeña aldea que se encontraba en el punto exacto entre Iwa, Taki, Kusa. En un árbol se encontraba el cuerpo ensangrentado por todas partes de Naruto siendo sostenido entre sus manos que estaba siendo empalada por una katana oxidada por una cuerda. Sus brazos estaban pegados y se podía ver que de manera grotesca como 3 placas de metales empalaban entre sí los 2 brazos juntos que dejaba brotar una gran cantidad de sangre. El torso del joven se podía ver grandes cantidades de quemaduras que lentamente se regeneraba aún contra las barras de metal que tenía incrustada en el pecho y estómago y finalmente las piernas se le podía ver unos que otros huesos, dando a entender que se empeñaron en rompérsela al pobre infante. Naruto fue llevado ahí por los ninjas que le habían atacado y creyeron que era mejor que se muriera ahí y ahí sería la zona donde unos años después aparecería de nuevo el Kyuubi y que si tenían suerte, atacara a otra de la aldea. Lástima que eso no se cumplirá, no dejaré que mueras Naruto gritó fuertemente el Kyuubi mientras miraba al niño entre sus colas. Esa era la imagen mental de su propio yo de Naruto que demostraba lo cansado que estaba mentalmente, el Kyuubi velaba con cuidado su sueño y ya hace tiempo que había atravesado la reja para poder estar cerca de su amigo. Kyuubi honestamente podía haber tomado control sobre el chico y haber comido su alma para tomar control sobre su cuerpo, pero Naruto le mostró tal confianza y entrega que le ha permitido ya hace años estar con él en esa jaula cuando iba a su paisaje mental. El Kyuubi se concentró en su chakra y abrió los ojos consternado. Aún no hay malicia en su alma. ¿Acaso aún no odia a esa maldita aldea? Es imposible. ¿Acaso este chico es tan bondadoso como lo fue Rikuzenin? No importa, he enviando todo mi chakra para asegurar su vida. Chakra que tomó la forma de 9 colas de improviso, rodeó a Naruto dándole el manto de un zorro y rápidamente sus heridas eran completamente curadas, la gran mayoría de ese exacto, sus piernas.
Las quemaduras y la mayor parte de las heridas internas fueron sanadas satisfactoriamente, pero parecía que los ninjas de Konoha supieron contrarrestar este contratiempo, ya que las barras metálicas en el cuerpo de Naruto no podían ser retiradas y si no lo hacía, Naruto moriría desangrando. El Kyuubi gritó frustrado, no le gustaba pero debía de tomar el control del cuerpo de Naruto, y aunque fue por el alma pura de Naruto que las 9 colas están libres aún sin afectar el sello, el acceder segunda fase sería más perjudicial que beneficioso. El Kyuubi gruñó y concentró su chakra hasta disminuir las colas a 4 y haciendo que el cuerpo de Naruto se transformara en la segunda fase, es decir, cuando el chakra mismo de un Biju cargado con Youki es absorbido en la piel del Jinchuriki convirtiéndole en un ser casi hecho de chakra. Naruto se transformó en su forma de 4 colas, pero esta vez fue el Kyuubi que tenía el control completo de su cuerpo. Con gran fuerza, el Kyuubi en el cuerpo de su Jinchuriki libera sus brazos de un agustinos momento de las estacas de metal y con un movimiento de su cuerpo se suelta de la cuerda que le tenía suspendido para posteriormente caer suelo sumamente malherido. Kurama gruñó fastidiado, aun cuando logró quitar y liberar las ataduras, aún el cuerpo de su contenedor sigue en mal estado, en especial la pérdida de sangre lo tenía muy débil, además sobre la quemadura extrema de piel causada por la transformación, desactivando su chakra haciendo que el cuerpo del chico volviera a la normalidad aún con toda su piel al rojo vivo por el despellejamiento al acceder a la segunda fase. Esperaba que aquello haya ayudado, porque si no y moría, se aseguraría de exterminar a Konoha cuando regresara del Makai, una amenaza que con gusto cumpliría. Sin saberlo en lo absoluto, el Kyuubi dará una ayuda a una persona que cambiaría el mundo de manera drásticamente, y lo raro de asunto fue que ya había sucedido aquello por 2 seres similares en el pasado, un humano que comprendía a la humanidad y que deseaba la paz para eliminar el odio del mundo, y un demonio que nació de la oscuridad pero que terminó viviendo dentro de ese humano. Una nueva era se abrirá y Biju junto con Contenedor serán los indicados para hacerlo realidad. Las 4 armas atesoradas, en una cueva sumamente oculta que se encontraba en un pequeño valle que se encontraba entre las fronteras entre Kumo, Konoha y Oto, se podía ver la figura moribunda de un joven de unos 8 o más años de edad con una camisa naranja oscura pero llena de una gran cantidad de sangre seca, además de otros agujeros causados por las estacas, un pantalón gris que al igual que su ropa estaba casi roja por su propia sangre. El joven Naruto Uzumaki había sobrevivido a duras penas, en realidad fue gracias al Kyuubi que logró sobrevivir, pero el dolor muscular, la quemadura extrema de piel, la pérdida de sangre, la desnutrición, la fatiga entre otros factores tenía a Naruto en estado lamentable, aún para los estándares shinobis, y aunque tenía la habilidad curativa de su Biju trabajando en él, sus heridas no podía ser curado tan rápido. Naruto pensó con tristeza por lo sucedido, ya no tenía hogar a donde ir, le habían echado de la aldea y si no fuera porque Kurama estaba en grandes condiciones con él, no habría sobrevivido, y aún a pesar de todo, no sentía odio. Es que no podías odiarlos. Una de las habilidades que le había otorgado el Kyuubi, aparte del aumento de los 5 sentidos a niveles animal, curación rápida y regeneración, fue la habilidad sensorial de detectar las emociones negativas. No le gustaba el odio porque eso era lo que sentí con la gran mayoría de las personas en la aldea, no le gustaba el odio, le hacía sentir pésimo y aprendió no desear odio. Otra razón del por qué Naruto no podía odiar a Konoha, porque por su habilidad sensorial le permitía no solo detectar el odio sino la tristeza, el dolor, la furia, la malicia y la soledad, entre otras. Y todos aquellos que le despreciaban, a excepción de los niños ignorantes, sentía muchísima tristeza. Ellos perdieron algo durante el ataque de Kurama, ellos tenían excusa al odiar, así que Naruto ya había aprendido ya hace mucho a perdonar y deseaba regresarle un poco de aquello que ellos perdieron, pero pensó que es mejor vivir fuera de la aldea para que aquel ser que representaba lo que había perdido no le siguiera mortificando. Eres un completo tonto, lo sé, Kurama, lo sé. Soy muy ingenuo, pero así soy yo, no puedo odiar a la aldea, ellos perdieron a alguien o algo de valor muy importante para ellos. Así es la raza humana, cuando tú amas, tú odias. Somos egoístas por naturaleza, somos posesivos por nuestros seres queridos o cosas materiales, al perderlo el odio surge y así son las cosas. Para ser un mocoso, eres muy sabio, Gaki. Los humanos son seres incompletos, esa es la verdad, lo somos porque cuando nos juntamos, es cuando somos unidos, completos, Kurama. Hay un dicho del dolor: aprendemos, odiamos el dolor, lo evitamos y lo repudiamos porque aquello nos enseña que las cosas siempre pueden resultar negativamente. La raza humana es egoísta porque siempre quieren la felicidad a uno mismo, pero cuando sentimos otra cosa a lo que nosotros queremos, sentimos dolor y es cuando aprendemos que las cosas nunca se da, aun cuando las quieres. Por otro lado, el dolor nos enseña a evitar a aquello que nos causar tanto dolor.
Otra veces destruimos aquellos que nos lastima, pero la verdadera lección es que aprendemos a manejar a aquello que nos hiere y lidiar con ello para no volver a ser lastimado. ¿Y cuál es tu punto, Gaki? Aprendí que en Konoha no hay nada para mí. Si bien me llevé bien una que otra veces con las personas de ese local de ramen, además de esos dos ninjas Uchiha, ¿cómo se llamaban? Shisuie, Itachi. Bueno, aparte de ellos, no hay nadie que yo le importe en lo absoluto. Entonces que aprendí que allí solo hay dolor. No puedo destruir ese lugar, no puedo conllevar el dolor ahí, solamente me deja la primera opción, evitar Konoha, el lugar que me causó tanta desdicha. Pero también aprendí sobrellevar otro dolor que tú y yo poseemos, Kurama. Seremos objetivos, no importa qué, seremos ninjas, seremos armas para otros, aun cuando sean por motivos sinceros o de buenas personas. Nuestro destino es ser usados de alguna manera. Por eso odié estar dentro de tu madre y Mito Uzumaki. Ellas siempre decían que me tenían sellado solo porque causaba mucha destrucción o que mi poder debía de ser contenido. Que basura. Eran unas humanas mentirosas. Ellas nunca entendieron que yo no busqué la destrucción, sino que ella vino a mí en primer lugar. No insultes a mi madre, Kurama, olvídalo, Gaki. Esta es la verdad. Aparte del encuentro entre Madara contra Hashirama, ¿has leído o encontrado palabra alguna que cause genocidio en masa en el pasado? No, yo siempre viví en mi terreno en paz, lejos de toda civilización humana, y eran los ninjas que me atacaban en masa. Si esos dicen que fui yo el que atacaba, lo sé, tus predecesoras se mentían a sí misma. Ellas solo justificaban el hecho que estaba sellado dentro de ellas para creer que su trabajo era muy importante. Ellas siempre veían en mí un monstruo y no solo un ser de chakra oscuro. Si hubieran sido como tu, Gaki, quizás las cosas hubieran sido diferente, pero no. Ellas creían que contenían a un ser del genocidio. Quizás sí, quizás lo soy, pero encerrarme y tratarme como si fuera el mismo Yami, eso es una falta de respeto. Por eso jamás le presté atención. No lo sé, Yubi, no las juzgué tanto. Kurama, MPH. Ellas se hacían las ignorantes. Ella creían que no eran simples armas a los ojos de la aldea. Ella trataban de convencerse de que eran importante dique para evitar que yo causara destrucción. Sí, claro. Mito Uzumaki controló parte de mi poder y ganó popularidad por todo el continente elemental y fue escogido como Hokage. Y es que ella era más fuerte que Tobirama, pero no lo hicieron porque aún como esposa de Hashirama, la veían aún como un arma con un gran poder. Es igual a Kushina. Aún si hubiera sobrevivido no se hubiera convertido en Hokage, y eso que tenía casi el mismo nivel que el Yondaime sin usar al 100% sus técnicas de espacio-tiempo. Es verdad lo que dijiste, chico, seremos armas a los ojos de las naciones ninjas. Quizás habrá una manera de convertirte en Kage. No por nada el contenedor del Zambi logró hacerlo. Estás muy enojado, ¿cierto? Lo he notado. Habló calmadamente Naruto dándose cuenta de ello. Era normal las conversaciones que mantenía con su amigo. La filosofía que tenía era diferente y sus puntos de vista sobre la raza humana chocaban entre sí, pero eso era lo divertido. Al comentar y contemplar sobre las diferentes opiniones y facetas del ser humano es lo que entretenía a Naruto, porque así podía entender mejor a los demás. Por otro lado, noto que el Kurama ha estado enojado con lo referente a Konoha. No podía pensar que Subihu quisiera destruir a la aldea de manera voluntaria y no solo por simple capricho. MPH. ¿Cómo te encuentras? Debes de irte de ahí. Siento el Youki de la Chibi y el Nibi en la tierra del rayo y es mejor estar alejados de ellos. Intentando cambiar de tema, el Yubi decidió mantenerse callado, aun cuando le decía y repetía a Naruto que hiciera venganza o justicia hacia esa maldita aldea. El rubio siempre se negaba. Era condenadamente puro. Me alegro, otros hermanos Jinchurikis juntos sería genial, pero es cierto, no quiero ser un arma, quiero ver el mundo, quiero ser yo y tu Kurama, juntos como amigos. Eres un sentimental, Gaki. Lo siento, pero es mejor tratar bien a todos que insultarle. ¿Te parece ir al Valle del Fin? Quiero ver ese lugar. Nos tomará unas semanas ir ya que no puedo caminar bien. Me da igual, aunque ese lugar me da asco. Fue cuando el maldito de Madara me... Espera, usa la habilidad sensorial, ordenó seriamente el Yubi, y Naruto no objetó nada en contra, y usando aquel poder, logró sentir alrededor de unos 2 kilómetros a la redonda hasta que sintió 2 firmas de chakra muy reconocida. El Yubi se adelantó. Sí, es mi chakra, pero no recuerdo qué. A no ser, Naruto, ve inmediatamente allá. Ya voy, Kurama, habló el rubio seriamente, y es que raramente cuando Subihu le hablaba por su nombre, la situación debía de ser muy seria. Concentrado un poco de chakra, un manto de 2 colas se formó encima de su cuerpo y curó levemente sus heridas aún más rápido, pero le hacía sentir muy agotado. Pero ignoró aquello y con el poder extra dio gran impulso para posteriormente correr velozmente, aunque tenía cuidado de no presionar mucho sus piernas y no usar su brazo, aunque se sentía un poco mal por la pérdida de sangre y el hambre. Pero
pero no se rindió. Se detuvo a donde había detectado la firma de chakra que era similar al del Yubi y lo que encontraron era una gran roca encima de otras un poco más pequeña, alrededor de ello habían un montón de marcas negras, una que otras formaciones rocosas rara y finalmente una deformada cascada del tamaño de unos 15 metros un poco alejado de pero no parecía natural. Naruto achicó los ojos. Eso era el escenario de un antiguo combate pero, era de hace ya mucho tiempo, como unos 20 a 40 años o más. Pen el rubio analizando con cuidado la zona. Aquí sucedió algo. ¿Dónde me dijiste que buscara Kurama? Preguntó al aire Naruto mientras aún con el manto de dos colas caminaba con cuidado por ese lugar. Aún se sent cansando así que por ello debía de tener cuidado bajos los escombros. Baki señaló y Yubi seriamente y Naruto con cuidado usó una garra de chakra ya formada para levantar las rocas que se encontraba amontonadas un sobre la otra. Le tomó 10 minutos hacerlo pero logró quitar todas las rocas y ver que era aquello que tenía chakra del Yubi y era muy simple, dos cadáveres. Dos esqueletos que se encontraba en una posición donde uno podía pensar que las rocas le cayeron encima causándole la muerte. Naruto frunció el ceño al olor de la peste y descubrió que aún había unos que otros restos en los dos cadáveres por lo que causaba el mal olor. Pero había algo que llamó la atención al rubio y era que los dos tipos tenían ropa negra con un chaleco ninja y finalmente que en su cabeza había una especie de sombrero de pluma similar a los de una avenida. El Yubi los reconoció inmediatamente. Con que aquí estaban sus cadáveres. Es interesante ver dónde murieron estos bastardos habladores. ¿Quiénes son estos Kurama Agaki? Estás en una tumba histórica. Lo que ves aquí es la tumba de los hermanos de oro y plata, Jinkaku y Kinkaku. ¿No fueron aquellos que terminaron en tu estómago y que hizo que te diera diarrea? GRRRRR. No tientes tu suerte, Gaki. En fin, claro, lo recuerdo como si fuera, ya hace más de unos 50 años, dos chicos de unos 15 años Chunin fueron enviados a capturarme. La verdad creo que fueron como señuelo para hacerle saber a Kumo en dónde me encontraba e intentar capturarme. Con sea, me comía a esos idiotas y evadía a Kumo. Claro que causaba unos que otros destrozos. Sí, viejo tiempos. ¿Qué más pasó? Pues esto sucedió un poco antes de la batalla entre Madara y Sodaime. Los dos idiotas seguían vivo en mi estómago por 2 semanas, cosa que me molestó, tuve que escupirlo. Escaparon porque pudieron absorber una gran parte de mi chakra en su ser. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé, pero sí supe cuando estaba en Mid que esos dos comenzaron a causar destrozos en Kumo. Conociendo a la humanidad, los hermanos de oro y plata se llenaron de odio por haber sido enviando a una misión suicida. Pero esto es lo interesante, estos dos consiguieron en su poder las armas atesoradas del sabio de los 6 caminos y capaces de manejarlas, armas atesoradas, armas creadas de la nada por Rikutsenin y con un poder destructivo. Hay otras creaciones de Rikutsenin que no son muy conocidas y sinceramente nadie sabe dónde están, tales como el collar de 6 tomo es otra arma de peligro. El punto fue que solo hay 5 armas que actualmente se sabe que sí pertenecieron a Rikutsenin, que hacense un poco, pero una es capaz de maldecir a una persona, otra capaz de sacar el alma, otra sellarla completamente, otra manejar los 5 elementos y la última capaz de sellar lo que sea con solo nombrarlo. Armas terroríficas pero que consumen una gran cantidad de chakra. Un Chunin normal al usarla moriría en 15 segundos por la absorción de chakra. ¿Y cómo hicieron Jinkaku y Kinkaku entonces? Preguntó confundido Naruto mientras usando su garra de chakra para introducirla dentro del hoyo. Pudo sacar un objeto que parecía una calabaza de color arena y que tenía una tela de color negro. Naruto la atrajo hacia él y notó que el objeto absorbía el chakra del Yubi de manera perturbadoramente rápida, pero de repente se detuvo y comenzó a absorber un poco de chakra regularmente. Naruto abrió la boca sorprendido. Esta es una de esas armas, el Benisago. Esta arma tiene una forma de calabaza y tiene la habilidad única de sellar las almas dentro de ella cuando usas las otras armas correctamente, pero nadie sabe que el Benisago tiene otras habilidades, es capaz de absorber chakra, almas, fuerzas de la naturaleza, etc. pero es solo en conjunto con el King, que es la cuerda que está allá. Lo tengo, dijo Naruto extendiendo de nuevo la garra de chakra y tomando el brazo del cadáver que era más grande. Pretendía quitarle una gran cuerda que cubría su antebrazo de color dorado, pero simplemente terminó arrancándole todo el brazo. Naruto sonrió tímidamente, no era su culpa que el esqueleto fuera muy frágil, pero le dio igual y con cuidado separó el arma del hueso y lo miró con suma atención. Al entrar en contacto con alguien, es capaz de sacar el alma de la víctima. Si es cortado por el Sichiseiken entonces es absorbido por el Benisago. Es un poco fácil pero a la vez difícil de entender la fusión de estas armas. Pero escucha, el King tiene otros trucos.
Como bien te dije, cuando toca a alguien saca el alma de la víctima, tiene las funciones de que si toca algo es capaz de simplemente sacarlo, tales que puedes remover quizás hasta que Kekkei en una persona, pero como sea, el punto es que sincronizando el Beni Isago y el King puedes ser capaz de absorber técnicas del oponente ok, que es un Kekkei. Oh, mira eso, una espada como un niño al 100%, Naruto salió corriendo para tomar el objeto que había visto, que actualmente se encontraba dentro del cuerpo en esqueleto de Kinkaku. Por otro lado, el Kyuubi se pegó fuertemente en su frente con su pata, pero no podía culpar al chico, y era eso, un niño que apenas tiene 8 años y que no sabía mucho sobre el mundo ninja, y si lo sabía era porque el Kyuubi le había hablado sobre ello. Naruto con esfuerzo sacó la espada, que tenía una forma muy extraña, era larga, plana y ancha, estaba dividida en 2 láminas de un metal de color blanco y su forma parecía la de una especie de abanico, pero a Naruto le dio igual. Si era un arma del Rikuzenin, debe de ser igual de poderosa. La tomó con cuidado y examinó si podía encontrar la otra arma y la descubrió en la mano de Jinkaku. Se trataba de un abanico de pluma blanco con puntas rojas, y al tener las 2 armas, su capa de chakra de 2 colas desaparece, que no siente mucha pérdida de chakra. Es más, Naruto solo sentía que el chakra del Kyuubi no estaba perdiendo mucho. El Basen, que tiene la habilidad de lanzar un ataque elemental que el usuario tenga en mente, la arma más útil, piensa muchos. Yo sé que otra cualidad de esta arma es otorgarle al usuario el dominio de los 5 elementos mediante un proceso que toma un poco de tiempo. El Shichiseiken tiene la habilidad de cortar el alma y maldecirla. Si la persona maldecida dice la palabra más usada que tenga, será absorbido en el Beni Isago. Otra habilidad monstruosa es que si cortas al oponente con esta arma serás capaz de lastimar su alma. Si bien esto no parece importante, el chakra se compone de energía física y mental, pero a él vez de espiritual y física, por ende al cortar con la espada puedes causar desorden en el sistema del chakra de tu oponente. Wow. Con estas armas estos tipos fueron muy poderosos. ¿Cómo habrán muerto? Recuerdo que a Mito le dijeron que su cuñado, Toirama Senju, murió asesinado por la escuadra Jinkaku. En poca palabra, el segundo Hokage murió. Derrotan a estos 2 tipos, pero la realidad fue que el Niraime Hokage tuvo suerte al derrotar a estos 2. Porque Kurama, tú mismo lo dijiste, estos tipos dominaban los 5 elementos, eran capaz de absorber los ataques, de cortar y lastimar el alma, además de tener parte de tu chakra y, ¿sabes? Es cierto, como pudo derrotarlos el Niraime Hokage fue suerte. Los hermanos de oro y plata nunca pudieron manejar correctamente las armas, en realidad era solo capaz de usarla de manera muy pobre. Te lo diré, no obtuvieron el dominio de los 5 elementos, no fueron capaces de atacar el alma del oponente, no eran capaces de absorber los ataques externos. Sabían si eran capaces de absorber los Kekkei entre otras habilidades, porque no pudieron. Principalmente chakra, la obtención de los 5 elementos requiere muchísimo chakra. No sé si aquello de absorber Kekkei sea cierta, pero se necesita mucho chakra para hacer las otras técnicas. Ahora, te diré por qué tú no sientes fatigas al tener puestas las 4 armas, y eso que apenas eres un niño de 8 años. Oye, Kurama, no me digas niño. Sé que soy un poco pequeño, pero me alimento bien con pura frutas y pescado en el bosque, además de la poca comida que encontré en los botes de basura. Pero sí, me da curiosidad, amigo. Sé que eso tiene que ver con tu chakra, pero mi propio chakra no se ve afectado. Es por mi chico, siéntete afortunado. Nosotros los Bijous tenemos relación con Rikuzenin, no lo sabía hasta ahora, pero al ver que tu cuerpo no sufre por las armas, me he dado cuenta que quizás seamos el único que podamos usarlas sin alguna clase de consecuencia. Bien. Te explicaré que es gracias a mis que puedo maniobrar mi chakra y de manera constante pero leve transmitir chakra a las armas. Ya entendí por qué las armas eran peligrosas. No tenían control. Imagina una aspiradora, una máquina capaz de múltiples funciones, pero si no se apaga, la máquina siempre seguirá aspirando y así seguirá hasta que alguien sea capaz de manejarla, pero como no se ha apagado, seguirá aspirando hasta la muerte. Eso son las armas. Ya veo, las armas necesitan chakra, pero con un buen control puede transferir la cantidad correcta y así estas armas ya no afectará tanto al usuario. Supongo que nadie descubrió esto porque muchos se adelantaban en usarla, pero supongo que nadie es como mi amigo, el viejo Kurama.
no moleste Gaki, pero es cierto, si no fuera por mí ya habrías muerto ya que nuestro chakra está conectado y que tienes acceso completo a todo mi poder, es posible que uses todas las armas al máximo nivel. Solo espero que llegue el día que me libere de esta jaula y me dé un lugar tranquilo que me pueda descansar. Sí, algún día seré capaz de eso, dijo Naruto con una sonrisa tímida recordando que el Kyuubi ya hace mucho le había pedido cambiar su paisaje mental. Logró hacer un campo de flores y hierbas con un gran sol rojo pero no pudo deshacer la reja. Quizás cuando sea capaz de modificar el sello pueda darle un poco de libertad a su amigo. Eso y que el Kyuubi le dijo que por el sello Naruto jamás podrá acceder a su modo Biju, como si Naruto quisiera transformarse en un zorro gigante que causa que todos se caguen de miedo y causar desastre público. A lo lejos Killer Bee, Ann y Gaara estornudaron mientras Ichibi, Gobi y Achibi se sentían insultados. Naruto con cuidado se sentó en el suelo, simplemente al lado del cadáver de Kinkaku mientras acomodaba las 4 armas. Parecía que el chakra ya había curado un poco sus piernas. Ya no sentía dolor en caminar pero se sentía muerto de hambre y cansancio pero sentía que debía de irse. Ese lugar no era seguro y tenía mucha hambre. Dijiste que querías ir al Valle del Fin. No, sí, lo haremos pero tengo mucha hambre en este momento. Además pensaba sobre mi vida quejera ahora. No quiero ir por allí como un vago, quiero un propósito pero tampoco quiero ser una simple arma, un simple shinobi con poder que todos ignoren. Quiero ser importante para alguien, quiero que alguien se preocupe por mí, quiero que me digan que mi presencia en este mundo es importante, quiero valer mi destino, quiero valer mi existencia pero como quizás matando a enemigos fuertes. ¿No bromeas? Si hago eso todos tendrán excusa para llamarme demonio, dijo Naruto sin saber que un pelirrojo en Suna estornudó nuevamente y pensó que quizás es hora de hacerle una revisión a su vida. No entendió por qué pero consideró hacerlo igual. Naruto miró una vez más sus nuevas armas, se sentía realizado, tenía en su posesión las armas creadas por el que decían fue el salvador de la humanidad ya hace milenios, Rikusenin, y pensó un momento con atención. Kyuubi entrecerró los ojos. Ya comenzaba a imaginarse qué es lo que quería hacer su contenedor. No estarás pensando en Yasuke Tebayo. Seré como Rikusenin. Entrenaré, dominaré el poder de estas armas y la usaré para defender al prójimo. Protegeré al débil para evitar que su el odio, dijo con decisión el rubio y levantándose del suelo extendió sus manos como si tuviera contando palabras a un gran público y en este caso era el mundo entero desde hoy. Naruto Uzumaki Namikaze, hijo de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki, que a la vez tercer Jinchuriki del Kyuubi, que el odio desaparezca de este mundo. Así evitaré que otros como nosotros sufran y nazca el odio sin fin. Yo seré el nuevo Rikusenin. Véalo mundo. Yo destruiré el odio y la soledad. Tebayo. El Kyuubi sintió como se ahogaba con su propia saliva. El chico siempre le sorprendía. Esto ya era el colmo. Ahora quería deshacer el odio del mundo. Él quería ser como Rikusenin. En lugar de reírse el Kyuubi simplemente no supo qué pensar. No podía decir si el chico estaba loco o es que de verdad planeaba cumplir ese objetivo, algo imposible a esa opinión, pero recordó la vida del chico, su primer amigo, el primer humano que le perdonó, y es que el Kyuubi sabía que era parte de su culpa que todos odiaban al chico y el primer humano que no era capaz de sentir odio en su alma. Era tan puro. Eres gracioso Naruto, pero tú has logrado cosas inimaginables aún sin ser por completo un ninja. Sé que lo lograrás y por ello mi poder estará a tu disposición. Intentémoslo, esa es la actitud Kurama. Demostrémosle a la raza humana que los demonios que ellos llaman son igual de humano que ellos. Eso será mi nueva meta. No seré un simple Kage, sino aquel que todos conozcan y admiren. Quiero ser el nuevo Rikusenin, dijo emocionado Naruto riéndose levemente por primera vez en muchos años. Una risa tímida pero feliz que demostraba su estado de ánimo viendo a los cadáveres de los hermanos. Naruto decidió quitar una de la túnica de los hermanos envolviéndola encima de sus hombros como capa de viaje y encima de ello con cuidado ató la Kinja la Benisago para poderlo amarrarla en su espalda y tomó tanto la Shichiseiken para después ponerla con cuidado en la tela negra que tenía el Benisago y tomó con su mano derecha la Basen para después moviendo con un movimiento de su mano usó el abanico Q, creó una ola de gran tamaño de fuego que arrasó con los dos cadáveres para después solo quedar simples cenizas. ¿Por qué hiciste eso? Ahora estás casi al punto de caerte de rodillas por la fatiga. Sí, lo siento pero merecían un entierro digno estos dos, aunque estoy muy cansado para darle un entierro en el suelo, así que los queme para que sus cenizas. Corto la oración y miro como el viento se llevaba las cenizas de los dos hermanos y Naruto sonrió levemente. Sean llevadas por el viento.
Sentimental, cállate zorro antipático, siempre eres divertido Kurama, bien vámonos oye puedes darme un poco de tu chakra para irnos rápido ¿me crees tan tonto? Tengo 8 años pero ya he tenido muchos intentos de asesinato a mi persona y sé que me están mirando vamos saltando un poco a derecha esquivo unas kunais que tenía unas flamas en la punta que se incrustaron profundamente en el suelo aunque, Naruto se dio cuenta que las kunais fueron lanzadas un poco más a la derecha donde él había estado. Naruto de pronto fue rodeado por una capa de chakra de 9 escolas sin embargo no accedió a la segunda fase o perdió el control. Flexionó sus rodillas con esfuerzos por su estado debilitado y miro quién fue el atacante nos veremos algún día, hermana. Espero que no nos peleemos en el futuro, espera. Yo exclamación antes de que la desconocida hablara, Naruto dio un gran impulso a dirección al aire, todo gracias a su aumento completo de chakra, tomando como unos 30 kilómetros lejos del lugar. De unos arbustos salió una joven de unos 14 años de edad de cabello rubio arenoso con una coleta de caballo siendo amarrado por vendas, un traje negro con partes púrpuras, unas vendas en sus brazos y en el izquierdo descansaba un collar de perla de color rojo y como su banda acreditaba, era una ninja de Kumo. Era Yujito Nii. No podía creer lo que acababa de pasar delante de sus ojos. Yujito Nii estaba muy conmocionado como para decir algo y es que sentía que acabo de ver algo irreal en cualquier sentido. Y lo peor fue que el chico ya se había ido del lugar y por el poder del impulso que dio en ese salto debe de estar a una gran distancia. La joven de Kumo se permitió sentarse debajo de un árbol del lugar para tomar un respiro de todas las emociones que había experimentando desde la última hora. Comenzando desde el principio, ella regresaba de una misión de sigilo y asesinato que le había tomado un poco más de tiempo de lo usual. Ella decidió tomarse su tiempo antes de regresar a Kumo y es que no estaba de humor como para soportar la mirada airada de la aldea, podía ser una poderosa kunoichi pero ella no se comparaba con Killer Buu se había ganado el amor de Kumo, así que caminado por la zona de la cascada baja, había escuchado a alguien hablando al parecer solo. Ella usando sus habilidades de sigilo se mantuvo quieta y suprimió su chakra para no ser descubierta y se dispuso a escuchar a quien fuera que estuviera hablando al aire en la cascada baja, un lugar que se dice que se creó el Midaime Okage junto con el Midaime Raikage durante un combate contra un oponente que jamás se supo quién. Primero noté que era un chico levemente desnutrido, con ropa rasgada, llena de sangre, malherido y que parecía un poco loco, eso fue lo que vio pero notó como un aura le rodeaba a su ser, un aura de tragedia, tristeza pero aumentando sus sentidos notó sorprendida una pequeña aura de fuerza y valentía. No, en serio que lo noto y también la capa de chakra. Lo siguiente que escucho y vio hizo que le diera casi un paro cardíaco, un chico de 8 años aparentemente un Jinchuriki que tenía casi control completo en su transformación ya que mantenía su conciencia estable. Encontró la ya buscada tumba de los hermanos de oro y plata desde hace décadas no solo eso, sino que las armas no le causó la muerte además que el chico era el infame Jinchuriki del Kyuubi. También miró algo que le divirtió, como la actitud del chico, tan calmado y levemente gracioso le pareció entretenido, cuando habló sobre el hecho de que los hermanos de oro plata estuvieron dentro del Kyuubi. Obvio que no escuchó lo que decía el Biju de 9 escolas pero el Nibi le contaba los sucesos que aconteció en aquella época. Por si fuera poco se sorprendió al enterarse de parte del Nibi que maulló sorprendida y temerosa que el Kyuubi le había concedido el control total de su chakra a un humano y más que le había dicho su nombre, algo que no sabía Yujito, sobre lo de que las bestias con cola tenían nombre propio. Pero lo que sí la sorprendió fueron las palabras tan llenas de convicción, sentimiento, decisión que soltó el rubio, sus palabras de no ser una simple arma, un ninja más del monte que sería olvidado con el tiempo donde siempre vivió con el odio y el miedo. Eso le llegó. Yujito siempre vivió para ser una ninja, alguien que siempre cumplía órdenes, que dejaba atrás sus emociones para ser simplemente un arma para Kumo, velar su aldea como una ninja más. No tenía metas. No tenía un sueño y fue cuando las palabras de Naruto sobre su meta que hizo que se diera cuenta que su vida era vacía y entendió por qué nunca congeniaba con Killer Buu o por qué todos aún la odiaban cuando el concepto ser un Jinchuriki había cambiado tanto en Kumo. Porque para los demás, ella era simplemente alguien vacía. No tenía amigas, no tenía alguien que se preocupara por ella y por alguien por qué preocuparse en lo más mínimo, tenía nada. Jamás intentó hacer la diferencia o algo, para sentir que su existencia sea válida. Y este chico que al igual que Killer Buu se llevaba también con su Biju, deseaba eliminar el odio y la soledad del mundo solo porque quería, y una mierda, esa era una meta imposible pero tan llena de vida, emoción, decisión, perseverancia que sacudió emocionalmente a la siempre fría y vacía Yujito Nii. Mordiendo sus labios, sintió un poco de vergüenza por haberle tirado esas kunais al chico y es que sintió mucha tristeza
tristeza y una especie de choque emocional se sintió dentro suyo al pensar que su vida no tenía valor, así que intentando cumplir con su deber intentó atacarlo para llevarlo a Kumo, quizás para tomar las armas y quizás conocer mejor a ese Jinchuriki. No pudo y en vez de eso, el chico no le atacó o siquiera no parecía enojado. Cuando le atacó, simplemente le saludó cálidamente como si fueran hermanos como él le había dicho. Yujito apretó un poco más los labios, sentía que lloraría pero se contuvo, lloraría en los hombros de otro hermano para así tener quizás un poco de consuelo por alguien que pasó por lo mismo que ella. La soledad y el odio hacia su existencia. Tendré que decirle esto al Raikage, se va a enojar pero quizás pueda hacer que no haga nada malo al chico. ¿Se llamaba Naruto Uzumaki Namikaze? Oh un dios, este chico es muy especial y con pura fuerza de voluntad la joven se lanzó corriendo a alta velocidad esperando llegar a Kumo a tiempo para contar esta noticia y liberar un poco sus emociones. Quizás encuentre algo para llenar el vacío en su alma, lo encontraría. Por otro lado el Nibi se mantenía callado, el Kyuubi había cambiado, eso era lo más sorprendente. Se permitió pensar que quizás deba de conversar con su carcelera pero desechó la idea de inmediato pero el pensamiento jamás dejó su mente por un largo tiempo, con que ella es una hermana, me alegro haberme encontrado con uno de mis hermanos. Interesante y eso que tú la mencionaste ¿no? Kurama dijo Naruto entre triste y feliz a su biju que gruñó fastidiado pero no objetó nada. Naruto se sentía así porque había sentido a Yujito fue cuando sintió una profunda tristeza y conflicto en su alma, pensó que fue cuando había hablando que no deseaba ser un arma más así que atribuyó que su hermana tenía ese mismo destino, pero estaba feliz porque se veía en buen estado, era una ninja y supuso que quizás le aceptaron en su aldea, no lo sabía pero esperaba que así fuera supongo que sí, enano. Lo que sí es que el Nibi estará en shock al ver que estoy ayudando a un humano ouch, ya eres mi sentimiento Kurama debería de herir tu cabeza a punta de patadas pero no puedo, lo sé, eres muy divertido Kurama lo soy para ti porque tú no entiendes el sarcasmo bueno crees que tengamos problemas con Kumo lo tendremos, enano, piénsalo sus preciosas armas desaparecida ya hace quién sabe cuántas décadas y terminan en las manos de un mocoso expulsado de Konoha, yo me cabrearía si me pasase eso cierto, bueno debemos de ir a entrenar que debo de hacer hace poco revisé los recuerdos que guardo de la vida de Mito Uzumaki, la técnica que necesitas es la técnica clones de sombra, con ella te volverás más fuerte, tanto que serás igual que poderoso a comparación que Mito en su juventud ¿en serio? Eres genial zorro, como premio te voy a dar, ¿qué te doy? ¿Me dejarías destruir Konoha no hago fiestas? Entonces encontrémonos con el Nibi en el futuro, ¿y eso? ¿Por qué para divertirme? ¿Divertirte? ¿Qué? ¿Acaso planean destruir un? No, bromeas ¿verdad de qué hablas? Nada mi amigo, es que no pensé que los bijus fueran pervertidos o cariñosos entre sí, cállate, no digas más nada, no quise decir eso, mocoso tonto Yakurama, no es para que te pongas así, como sea entonces claro, quizás en 3 o 4 años a lo sumo te parece, es que apenas soy un niño y bueno soy muy inocente como para qué, suficiente, bien acepto, solo no vuelvas a mencionar sobre esto tranquilo, menos mal que tú me enseñaste cómo nacen los bebés, aunque no sé si ustedes pueden tener niños mientras conversaba sobre nimiedades. Naruto se la había pasado saltando con fuerza durante la última media hora y sentía que era tiempo para tomarse un descanso. Con pesadez cayó al suelo desactivando su cap de chakra y sin siquiera pensarlo cayó de rostro al suelo cayendo poco a poco en la inconsciencia. Sentía mucho cansancio pero miró como a los lejos dos figuras caminaban cerca suyo y solo pudo notar a un chico con un rostro de chica de pelo negro claramente preocupado. Naruto no sintió malicia en esa persona, claro que la otra tenía una gran sed de sangre, malicia pero tenía un sentimiento de protección y un poco de honor. Quizás sabría después de despertar, ¿estás bien, Zabuza-sama? El chico se ve muy fatigado déjalo a Q, interesante objetos tiene pero Zabuza-sama, tal vez podíamos ayudarle no soy caritativo pero, sería hipócrita de mi parte cuando yo te salve de Kiri. Eres muy blando a Q, llevémoslo a la base, este chico me trae curiosidad por esas armas si Zabuza-sama continuara.